Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio, donde exploramos las historias más escalofriantes y sobrenaturales contadas por sacerdotes que han vivido experiencias que desafían toda explicación. Hoy les traemos 10 relatos que les helarán la sangre, desde sombras que siguen a los vivos, campanas que suenan solas, hasta almas que buscan confesión entre las tumbas. Quédense hasta el final del vídeo, porque cada historia es más aterradora que la anterior, y algunas podrían dejarles sin aliento. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún relato, dar like si sienten escalofríos con estas historias, y dejar en los comentarios cuál relato les impactó más o cuál les gustaría que investigáramos a fondo en el próximo vídeo. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es para los débiles de corazón. Historia 1: El hombre que rezaba de espaldas en el cementerio de Oaxaca. Recuerdo aquella noche como si el frío hubiera quedado atrapado en mis huesos, como si cada susurro del viento aún me rondara la mente. Era la víspera del Día de los Fieles Difuntos, una de esas noches en las que el silencio del cementerio no es silencio, sino un murmullo oculto, un suspiro de quienes alguna vez vivieron y ahora descansan bajo la tierra. Yo, como sacerdote, había aceptado la tarea de pasar esa noche rezando por las almas olvidadas, aquellas que no tenían ya familia que las recordara. Me interné en el Panteón de Oaxaca con el rosario entre las manos, convencido de que la fe podía más que cualquier sombra, pero no sabía que esa noche mi fe iba a ser puesta a prueba. El aire era espeso, cargado de olor a tierra húmeda y a flores marchitas. El camino estaba iluminado apenas por la luna, que se ocultaba y asomaba entre nubes densas como ceniza. Mientras caminaba entre las tumbas, mis pasos resonaban sobre las hojas secas y, aunque estaba solo, sentía que algo me observaba desde lejos. Fue entonces cuando lo vi. Frente a una hilera de tumbas antiguas, estaba la silueta de un hombre arrodillado, rezando. Su espalda era lo único que podía ver, un cuerpo encorvado, cubierto por una especie de manto oscuro, quieto, absolutamente inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero sí escuchar un murmullo, como una oración que se deslizaba entre sus labios. Me quedé paralizado, porque sabía que no había nadie más dentro del cementerio, y aquel sector estaba cerrado desde hacía años por el deterioro del terreno. Sin embargo, la figura estaba allí, firme, como si hubiera esperado mi llegada. Con paso cauteloso avancé unos metros, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. El murmullo se hizo más claro, era un rezo, pero no en español, ni en latín, ni en ningún idioma que yo conociera. Sonaba como un cántico antiguo, áspero, como si las palabras se deshicieran en la boca de quien las pronunciaba. La piel de mi nuca se erizó y mis dedos apretaron el rosario. Decidí llamar al hombre, preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando abrí la boca, el sonido de mi voz se apagó, como si el aire mismo hubiera succionado mis palabras. Me detuve, confuso, y en ese instante la figura se estremeció levemente, como si hubiera percibido mi intento de acercamiento. Entonces, el murmullo se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan denso que parecía gritar. El viento cesó, los grillos callaron, incluso las hojas dejaron de moverse. Todo quedó suspendido. Tomé valor y avancé más rápido, intentando ver el rostro del desconocido. Pero en cuanto di 2 pasos más, la figura desapareció. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció frente a mis ojos, como humo tragado por la noche. El espacio donde había estado quedó vacío, y sin embargo, el eco de su oración seguía flotando en el aire. Aterrorizado, me arrodillé en ese mismo lugar e intenté rezar un Padre Nuestro, pero la voz me temblaba y las palabras se enredaban en mi lengua. Algo me susurraba desde atrás, un aliento frío que me obligaba a mirar constantemente por encima del hombro. No había nadie, pero cada vez que giraba la cabeza, sombras largas se estiraban sobre las tumbas, sombras que no coincidían con mi cuerpo. Pasé horas ahí, atrapado entre el miedo y la fe, escuchando a ratos ese rezo desconocido, a ratos un silencio tan profundo que parecía desgarrar el alma. Cuando por fin clareó la mañana, me encontré exhausto, con la sotana húmeda por el rocío y los dedos rígidos de tanto aferrar el rosario. El cementerio parecía el mismo de siempre, viejo, tranquilo, con las flores frescas dejadas por las familias durante el día anterior. Nadie hubiera creído lo que yo vi, pero lo juro por mi fe. Cada noche de difuntos, ese hombre de espaldas regresa a las tumbas, y cada vez que uno intenta acercarse, desaparece, dejando en el aire un rezo que no pertenece a este mundo.
Desde entonces sé que no todas las almas encuentran descanso, y que algunas, por razones que no podemos comprender, siguen rezando en la oscuridad, de espaldas a los vivos, como si temieran que al mostrarnos el rostro revelaran un secreto que jamás debimos conocer. Si estas historias te han helado la sangre, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante, y comenta cuál historia te impactó más o cuál te gustaría que investigáramos en el próximo vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más aterradores del mundo sobrenatural. Historia 2: La procesión de almas en un panteón de Sevilla. Aquella madrugada de noviembre aún la guardo en la memoria como una herida abierta, una de esas experiencias que dejan en el espíritu una cicatriz imposible de borrar. El panteón de Sevilla se levantaba imponente, con sus muros antiguos y sus lápidas desgastadas por el tiempo y la humedad. Yo había acudido allí por decisión propia, para ofrecer oraciones a las almas olvidadas, esas que ya no tienen flores ni velas, esas que dependen únicamente de la misericordia de Dios y de las plegarias de un sacerdote. Me había propuesto pasar unas horas en silencio, recitando responsos en la zona más antigua del Camposanto, un lugar donde rara vez llegaban visitantes. Apenas crucé el arco de hierro, sentí un aire gélido que me recorrió la espalda. El viento no era normal, no agitaba las ramas ni levantaba hojas. Parecía deslizarse como una presencia consciente, rozándome la piel. El olor era penetrante, una mezcla de cera apagada, humedad y un perfume dulzón de flores muertas. Avancé con el rosario entre los dedos, rezando lentamente, convencido de que la oración me mantendría firme ante cualquier cosa. Todo estaba en silencio absoluto, salvo por el crujir de mis pasos sobre la grava. Fue entonces cuando escuché lo primero, un murmullo lejano, como si muchas voces se mezclaran en un cántico apagado. Me detuve, conteniendo la respiración, y comprendí que no estaba solo. Desde el fondo del panteón, más allá de las filas de cipreses que se alzaban como guardianes, comenzaron a resonar pasos. No eran pasos apresurados ni errantes, eran rítmicos, pausados, perfectamente acompasados, como el andar de una procesión. Primero pensé que tal vez algún grupo de devotos había entrado también para rezar aquella noche, pero al recordar que los portones estaban cerrados bajo llave desde hacía horas, un escalofrío me sacudió. Las voces comenzaron a crecer, un murmullo que se transformaba en rezos, letanías en un tono grave, profundo, como si 100 almas al unísono recitaran plegarias. Y entonces, los vi. Entre las lápidas, iluminados por una claridad que no provenía de la luna ni de ninguna vela, comenzaron a aparecer figuras. Eran sombras humanas, translúcidas, envueltas en un resplandor pálido. Avanzaban lentamente en fila, como un cortejo solemne, cada una con la cabeza inclinada, como si siguieran un rito que llevaban siglos repitiendo. Sus pasos no tocaban del todo el suelo, pero el eco resonaba en las piedras, un golpeteo seco y pesado, como si los muertos recordaran el sonido de caminar. Me quedé petrificado, observando cómo la procesión se extendía interminablemente. Hombres y mujeres, algunos con vestiduras antiguas, otros con ropas humildes, todos cargando sobre sí un aire de tristeza infinita. Algunos llevaban cirios apagados, otros apretaban rosarios invisibles en sus manos espectrales. Pasaban frente a mí sin mirarme, como si yo no existiera, como si estuvieran atrapados en un ritual que no admitía interrupción. Quise persignarme, pero mi mano temblaba tanto que apenas pude alzar los dedos. Entonces escuché un canto, un responso fúnebre entonado por aquellas voces incorpóreas, un canto que no reconocía de mis misales ni de las liturgias actuales. Era una melodía antigua, quebrada, que me helaba la sangre y al mismo tiempo me llenaba de compasión. Me atreví a dar un paso hacia ellos, intentando entender qué significaba aquello. El aire se volvió más frío, tanto que mi aliento salía en nubes blancas. Una de las figuras, una mujer alta cubierta con un velo negro que parecía flotar en el aire, se detuvo por un instante. Giró la cabeza apenas, y aunque no vi un rostro definido, sentí que me observaba con una intensidad insoportable. Mis rodillas flaquearon y caí sobre la tierra húmeda. Cerré los ojos, susurrando plegarias, pidiendo a Dios fuerza y protección. Cuando volví a mirar, la procesión seguía avanzando, interminable, perdiéndose en un resplandor lejano que parecía abrirse al final del camposanto, como si una puerta invisible los esperara. Y de pronto, todo cesó. El silencio volvió de golpe,
como si alguien hubiera cortado un hilo invisible. Las figuras desaparecieron, las voces se apagaron, y solo quedé yo, arrodillado entre las tumbas, con el corazón latiendo desbocado y la garganta seca. El amanecer me encontró aún allí, sin fuerzas para levantarme, con la certeza de que lo vivido no había sido un sueño ni una alucinación. Era real, demasiado real. Desde entonces, cada víspera de difuntos, al acercarse la medianoche, ese panteón revive con el eco de pasos y rezos que no pertenecen a los vivos. Yo lo vi, lo escuché, lo sentí. Fue una procesión de almas, condenadas quizás a vagar en busca de descanso, atrapadas en un ritual eterno. Y sé que mientras haya alguien que ore por ellas, seguirán marchando entre las lápidas, recordando al mundo de los vivos que no estamos tan lejos del mundo de los muertos. Si estas historias te han helado la sangre, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante, y comenta cuál historia te impactó más o cuál te gustaría que investigáramos en el próximo vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más aterradores del mundo sobrenatural. Historia 3: La sombra que los seguía en el Camposanto de Texas. Jamás olvidaré aquella noche en el Camposanto de Texas, un lugar apartado de la ciudad, rodeado de encinos torcidos por el viento y con un muro de piedra tan viejo que parecía sostener secretos de más de un siglo. Yo había sido invitado a rezar por las almas de un grupo de difuntos cuyos familiares, inmigrantes que ya no regresaban al lugar, habían pedido que alguien los recordara en oración. Acepté, pensando que no habría nada inusual en pasar unas horas en medio de las tumbas, con la única compañía de mi fe. Pero esa noche, la fe se convirtió en mi único escudo contra algo que jamás había sentido antes. El aire estaba seco, impregnado con un olor a tierra caliente mezclado con el dulzor marchito de flores olvidadas. El cielo, despejado al principio, comenzó a cubrirse con nubes que parecían arrastrarse pesadamente, ocultando poco a poco la luna. El cementerio estaba en silencio, demasiado silencio para un lugar que solía estar lleno de los sonidos del campo, ni un grillo, ni el ulular de un búho, ni el crujido de ramas. Solamente el ruido de mis pasos sobre la grava rota, un ruido que poco a poco comenzó a sonar extraño, como si no fuera el único que caminaba. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que cada vez que me detenía, había un leve retraso en aquel eco, como si algo o alguien se detuviera después de mí. El corazón me golpeó fuerte en el pecho y apreté el rosario con más fuerza. Seguí caminando, rezando en voz baja, pero la sensación se intensificaba, no estaba solo. Cada sombra proyectada por las cruces y lápidas parecía más alargada de lo normal, más viva, como si quisiera salirse del suelo y rodearme. Fue entonces cuando, en el borde de mi visión, noté algo imposible, mi propia sombra se movía distinto. No seguía del todo el compás de mis pasos, se quedaba unos instantes atrás, se inclinaba cuando yo estaba erguido, y cuando giraba la cabeza, la sombra parecía girar más lentamente, como si no le importara seguirme al mismo ritmo. Me detuve frente a una cruz de hierro oxidado y fijé la vista en el suelo iluminado por la tenue luz de la luna. Mi sombra estaba allí, sí, pero había algo más. Era más alta de lo normal, más delgada, con proporciones que no eran las mías. Y lo peor, mientras yo respiraba agitado, esa sombra permanecía inmóvil, como si no dependiera de mí en absoluto. Sentí un frío que me atravesó la espalda, un escalofrío seco en medio de la noche calurosa. Retrocedí unos pasos, pero la sombra avanzó hacia mí, lenta, estirándose, pegándose a mis pies. Cerré los ojos y murmuré una oración, intentando mantener la calma, pero cuando los abrí, la sombra ya no estaba debajo de mí, estaba a mi lado, acompañándome como si fuera otra presencia caminando conmigo. Mi instinto me gritaba que corriera, pero sabía que en un lugar así, correr sería peor. Decidí seguir andando entre las tumbas, con la sombra deslizándose junto a mí, copiando a veces mis movimientos y a veces adelantándose. Sentía su peso, aunque no tenía cuerpo, un peso que me doblaba los hombros y me obligaba a respirar con dificultad. Llegué hasta la parte más antigua del camposanto, donde las lápidas estaban tan desgastadas que los nombres ya no podían leerse. Allí el aire se volvió más espeso, como si respirara polvo, y el cielo se oscureció por completo. Fue en ese instante cuando la sombra se adelantó y se detuvo frente a mí. Se alzó sobre las tumbas, más alta de lo que cualquier cuerpo humano podría proyectar, deformada, con brazos que se extendían hacia los lados como si quisiera abrazar todo el cementerio.
No tenía rostro, pero yo sentía claramente su mirada clavada en mí, una mirada de odio, de rencor o quizá de súplica. Levanté la voz, gritando un Padre Nuestro, y mi voz retumbó como si rebotara en muros invisibles. La sombra tembló, se contrajo, pero no desapareció. Se acercó lentamente, y cuanto más lo hacía, más frío se volvía el aire, hasta que mis labios se entumecieron y mis dedos apenas podían mover las cuentas del rosario. En un acto desesperado, hundí la cruz que llevaba en el bolsillo en la tierra seca y recé con toda la fuerza de mi fe. El suelo vibró levemente, y entonces escuché un lamento, un sonido grave, gutural, que no venía de ningún lado y al mismo tiempo parecía rodearlo todo. La sombra retrocedió, deshaciéndose poco a poco, arrastrándose hacia las lápidas como si buscara refugio en ellas. Y en cuestión de segundos, ya no estaba. Caí de rodillas, agotado, con el cuerpo empapado en sudor helado, incapaz de entender lo que había presenciado. Permanecí allí hasta el amanecer, temblando, rezando, esperando que la primera luz del día disolviera lo que había visto. Cuando por fin el sol salió, las sombras volvieron a ser normales, obedientes a los cuerpos, dóciles a la luz. Pero yo sabía que aquello no había sido una ilusión. Esa sombra que me siguió en el camposanto no era mía, ni de ningún hombre vivo. Era algo más, una presencia que vaga entre tumbas esperando compañía, buscando tal vez un cuerpo al cual aferrarse. Desde aquella noche no he vuelto a caminar solo en un cementerio al anochecer. Porque sé que las sombras, en lugares donde la muerte tiene dominio, no siempre pertenecen a quienes creemos. Si estas historias te han helado la sangre, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante, y comenta cuál historia te impactó más o cuál te gustaría que investigáramos en el próximo vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más aterradores del mundo sobrenatural. Historia 4: La tumba que ardía en silencio en Michoacán. Nunca olvidaré la noche en que presencié algo que desafiaba toda lógica y toda fe humana. Era la noche de Todos los Santos en Michoacán, y el panteón estaba envuelto en un silencio absoluto, roto solo por el lejano croar de una rana y el murmullo del viento entre los cipreses secos. Me había acercado al cementerio para oficiar una misa de difuntos, una ceremonia sencilla, sin más asistentes que yo y el pequeño altar que había improvisado cerca de la tumba de un niño fallecido hacía años en un trágico accidente. El aire estaba cargado con el aroma de flores marchitas y velas apagadas de otros días, y cada paso que daba sobre la tierra húmeda parecía despertar ecos de lo que había ocurrido allí décadas atrás. Mientras encendía las velas del altar, noté un resplandor que surgía a lo lejos, detrás de una tumba antigua de piedra gris, cuya inscripción ya estaba casi legible. Al principio pensé que se trataba de una vela olvidada por algún visitante, pero el brillo crecía y cambiaba de forma, como si respirara, como si tuviera vida propia. Me acerqué con cautela y entonces vi algo que hizo que la sangre se me congelara. De la tumba surgía un fuego tenue, azul y rojo, ondulante, que se elevaba sin consumir nada de la piedra ni la tierra alrededor. No había humo, no había olor a quemado, solo un calor extraño que me envolvía y penetraba hasta los huesos, como si la tumba misma exhalara su esencia de manera silenciosa y malévola. Mi corazón se aceleró, pero la curiosidad y el deber me empujaron a quedarme allí, rezando mientras las llamas danzaban sobre la tierra. En el resplandor, comencé a distinguir figuras fugaces, sombras pequeñas, humanas, que parecían intentar salir del interior de la tumba, pero eran atrapadas por un resplandor azul que las mantenía dentro. No podía distinguir rostros, solo el contorno de cuerpos en movimiento, agitándose en silencio, como si el fuego mismo fuera un sello que los aprisionaba entre la vida y la muerte. Intenté pronunciar una oración más fuerte, un responso completo, pero las palabras se ahogaban en mi garganta, sentía un peso sobre el pecho, una presión que hacía que respirar fuera un esfuerzo doloroso. Las llamas parecían responder a mis rezos, disminuyendo ligeramente cuando pronunciaba el nombre de Dios, y luego creciendo nuevamente con un brillo más intenso, más vivo, más imposible. Cada vez que intentaba acercarme más, un calor silencioso me repelía, como si la tumba misma protegiera algo que no debía ser visto por los vivos. Me arrodillé a cierta distancia, temblando, observando cada movimiento del fuego y de las figuras atrapadas dentro, comprendiendo que no era solo un fenómeno natural. Había algo en esa tumba que estaba más allá de nuestra comprensión, un lamento contenido en la tierra que se manifestaba en forma de luz y calor. El miedo me hacía temblar, pero la fe me mantenía firme.
Recordé los antiguos rezos y los salmos, y uno tras otro los recité, sintiendo como mi voz se mezclaba con un murmullo que surgía de la propia tumba, como si las almas atrapadas intentaran responderme, clamando ayuda y, al mismo tiempo, protegiendo un secreto que no estaba destinado a los vivos. Durante horas permanecí allí, viendo cómo las llamas danzaban sin consumir nada, cómo las sombras luchaban contra un límite invisible, cómo el silencio del panteón se volvía denso, casi tangible, hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo de gris y naranja. Con la primera luz, el fuego se extinguió lentamente, como si la noche misma hubiera sido un escenario preparado únicamente para esa manifestación. Las figuras desaparecieron, la tumba volvió a su calma habitual, y yo me quedé temblando, con las manos rígidas, incapaz de moverme por completo. Supe entonces que ese lugar no estaba destinado solo a los muertos, había en él una fuerza que trascendía la comprensión humana, un recordatorio de que algunos lamentos nunca se extinguen, que algunas almas permanecen atrapadas en un estado de fuego silencioso, esperando quizá la intercesión de un sacerdote, o simplemente la eternidad de su vigilia. Desde aquella noche, cada vez que paso cerca de tumbas antiguas en Michoacán, siento un calor tenue bajo mis pies, un murmullo apagado que me recuerda que hay lugares donde la muerte no es un final, sino un escenario donde lo imposible se manifiesta, y donde el silencio puede arder en llamas invisibles, reteniendo secretos que ningún vivo debería presenciar. Historia 5. El lamento de la monja en Salamanca. Aquella noche en Salamanca, el aire parecía cargado de un peso antiguo, un aroma de velas apagadas y de piedra húmeda que me erizó la piel desde el primer instante. Yo había sido llamado al Panteón Central por vecinos que aseguraban escuchar sollozos y oraciones en un sector, donde ninguna tumba había sido abierta hacía siglos. Caminé entre las lápidas gastadas por el tiempo, con el rosario apretado en mis manos, intentando concentrarme en la oración, pero cada paso que daba parecía despertar ecos de voces lejanas que murmuraban mi nombre con insistencia silenciosa. Al llegar a una tumba particularmente antigua, cubierta de musgo y enredaderas, sentí una presencia que no se parecía a nada que hubiera percibido antes. El aire se volvió frío, más allá de lo natural, y un murmullo suave, casi imperceptible, comenzó a filtrarse entre los cipreses que rodeaban el lugar. Al principio pensé que eran los vientos de la noche, pero el sonido tomó forma. Se volvió un lamento que helaba la sangre, era una voz femenina, dulce y desesperada a la vez, que pedía ayuda, oración, consuelo, pero también parecía reclamar justicia por un mal antiguo. La tumba frente a mí no estaba abierta, no había señales de disturbios ni indicios de intrusión, sin embargo, cada palabra de aquel lamento atravesaba la tierra como si alguien viviera atrapado en su interior. Me arrodillé, pronunciando salmos y oraciones, intentando comunicarme con quien fuera que me llamaba. Y fue entonces cuando lo vi, una figura vestida con hábito de monja emergía del aire, como si la niebla misma tomara forma humana. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus manos temblaban y se extendían hacia mí con un gesto de súplica que me estremeció. Caminaba lentamente entre las tumbas, pero nunca tocaba el suelo. Sus pies flotaban unos centímetros sobre la tierra, y cada vez que intentaba acercarme, ella se desvanecía, reapareciendo más adelante, como si me guiara a través de un recorrido que no entendía. La voz continuaba, entre sollozos y rezos incomprensibles, un idioma antiguo que me recordaba los cantos que alguna vez escuché en monasterios medievales. Sentí que algo en esa voz me llamaba a descubrir un secreto que la muerte había intentado ocultar por siglos. Intenté seguirla, recorriendo pasillos de lápidas que parecían alargarse más de lo normal, con sombras que se movían entre ellas como espectros secundarios, guardando silencio pero observando cada uno de mis movimientos. Cada vez que pronunciaba una oración, su lamento se intensificaba, como si quisiera responderme, pero al mismo tiempo parecía doloroso, angustiado, como si la propia tierra estuviera comunicándose conmigo a través de ella. Llegué hasta un sector donde varias tumbas antiguas estaban alineadas en círculo. Allí, la figura se detuvo y giró lentamente hacia mí. El velo se levantó apenas, y por un instante pude vislumbrar un rostro marcado por la desesperación y la tristeza, ojos vacíos que parecían ver más allá de la vida y de la muerte, que contemplaban la eternidad con un sufrimiento insondable. Su lamento se transformó en un coro de voces, ecos de otras monjas que habían sido enterradas en el mismo lugar, todas repitiendo la misma oración que no pertenecía al presente, sino a siglos pasados. El frío se intensificó, y mis dedos apenas podían sostener el rosario. Sentí un peso sobre mi pecho, un agotamiento que no era físico sino espiritual,
como si cada plegaria absorbiera parte de mi fuerza vital para alimentar la manifestación que tenía frente a mí. Me arrodillé completamente, con la cabeza baja, y recé con todas mis fuerzas, invocando la protección de Dios y pidiendo descanso para esas almas atormentadas. Durante lo que parecieron horas, la figura permaneció allí, sus movimientos lentos, su lamento constante, hasta que finalmente el primer rayo de luz del amanecer comenzó a colarse entre los cipreses. Con la luz, la monja se desvaneció lentamente, dejando en el aire un eco de oración que persistió aún después de que ya no quedara nadie visible. La tumba permaneció intacta, como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que aquello no era un sueño. Desde esa noche, cada vez que recorro cementerios antiguos en Salamanca, siento que no todas las almas descansan, que algunas voces se mantienen vivas en la oscuridad, y que hay secretos que la muerte intenta proteger incluso siglos después. La monja continúa lamentándose, atrapada entre la tierra y el cielo, recordándonos que la devoción y la oración pueden cruzar los límites de la vida, pero también que ciertos sufrimientos perduran más allá del tiempo, esperando que un sacerdote, armado con fe, les ayude a encontrar la paz que la eternidad les negó. Historia 6 del niño que pedía confesión en California. Aquella noche en California, el cementerio se encontraba envuelto en un silencio profundo, tan absoluto que parecía absorber cualquier sonido que mi presencia pudiera generar. Era noviembre, víspera de Todos los Santos, y yo había decidido caminar entre las tumbas para ofrecer mis oraciones a las almas que, por diversas razones, habían sido olvidadas por los vivos. La niebla descendía lentamente sobre el camposanto, densa y fría, envolviendo las lápidas en un manto grisáceo que parecía borrar las fronteras entre la tierra y el cielo. Mientras avanzaba entre las tumbas, escuchando únicamente el crujir de la grava bajo mis pies y el lejano ulular de un búho, sentí una presencia distinta, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Al principio pensé que eran mis nervios, pero pronto apareció ante mí una figura pequeña, casi translúcida, la silueta de un niño. Su ropa estaba húmeda por el rocío y sus ojos brillaban con una luz extraña, profunda, que no pertenecía a ningún niño vivo que hubiera conocido. Se acercó lentamente, con pasos silenciosos, y su mirada estaba fija en mí, penetrante y suplicante. Lo más desconcertante fue cuando, con voz apenas audible pero clara, pronunció las palabras que me helaron la sangre: «Padre, ¿puedo confesarme?». Mi corazón se detuvo por un instante. No podía comprender cómo un niño, aparentemente muerto hacía años según los registros del cementerio, podía estar frente a mí pidiendo confesión. Aún así, el deber de mi sacerdocio me obligó a escuchar, a atenderlo. Lo llevé con cuidado hasta una tumba vacía, y allí, mientras me arrodillaba, el niño comenzó a relatar pecados y secretos de los que nadie más había oído jamás. Hablaba de culpas pequeñas y grandes, de injusticias y de tristezas profundas que parecían no pertenecer a su corta vida, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una tristeza que parecía llenar todo el cementerio. Su voz tenía un timbre extraño, resonando como un eco que no venía solo de su boca, sino de la tierra misma, de las tumbas alrededor. Mientras escuchaba, sentía como la noche se cerraba aún más sobre mí, como el aire se volvía más denso, casi tangible, y como una corriente fría recorría mi espalda, como si las almas de los muertos observaran lo que ocurría, juzgando cada palabra, cada confesión. El niño me miraba de vez en cuando, y en sus ojos veía una mezcla de esperanza y de desesperación, como si su confesión fuera la última posibilidad de liberarse de un peso que arrastraba desde hacía años. Cuando terminó, permaneció en silencio, y yo recé la absolución con voz temblorosa, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se escucharía en todo el camposanto. Al pronunciar las palabras finales, el niño suspiró, un suspiro que parecía mezclarse con el viento, y entonces comenzó a desvanecerse lentamente, como si el aire mismo lo tragara, dejando tras de sí una sensación de vacío, de ausencia que llenaba el lugar de un silencio aún más intenso. Me quedé de rodillas, temblando, con el rosario húmedo entre mis manos, consciente de que lo que había presenciado no era de este mundo. Durante horas permanecí allí, observando las lápidas, escuchando el eco de un murmullo que parecía repetirse una y otra vez, como si el niño continuara confesándose en algún rincón entre la vida y la muerte. Desde aquella noche, sé que algunas almas no encuentran descanso y que, incluso después de morir, buscan la intercesión de los vivos para aliviar su carga. Cada vez que visito un cementerio en California durante la víspera de Todos los Santos, camino con cuidado, rezando por todos los niños olvidados,
porque sé que entre las sombras, en silencio, algunos pueden aparecer, pidiendo confesión, buscando redención, y que es nuestra fe la única luz capaz de guiarlos hacia la paz que la muerte aún les niega. Si estas historias te han helado la sangre, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante, y comenta cuál historia te impactó más o cuál te gustaría que investigáramos en el próximo vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más aterradores del mundo sobrenatural. Historia 7: La campana que sonó sola en Guadalajara. Aquella noche en Guadalajara, el cementerio estaba envuelto en una oscuridad tan densa que parecía engullir cualquier luz que la luna intentara ofrecer. Era la víspera de Todos los Santos, y yo había decidido recorrer el camposanto para ofrecer mis oraciones a las almas que, por años, habían quedado olvidadas, sin velas, sin flores, sin memoria. Caminaba entre las lápidas antiguas, con el rosario entre los dedos, sintiendo como la humedad de la noche se pegaba a mi sotana, cuando un sonido inesperado rompió el silencio, un repique claro y potente, como el de la campana principal del panteón, sonando sola. Mi primer pensamiento fue que alguien había subido a la torre de campanas, quizá para hacerme una broma o acompañar la ceremonia de manera inusual, pero al levantar la vista no había nadie. La escalera de madera estaba intacta, sin marcas de pisadas recientes, y la campana seguía resonando con un eco profundo, como si el metal mismo llorara. Mi corazón latía desbocado, y cada paso que daba hacia la torre parecía aumentar la fuerza de aquel repique, cada campanada retumbando en mi pecho. Era un sonido familiar, religioso, solemne, pero al mismo tiempo cargado de un misterio que helaba la sangre. Intenté invocar mi fe y recé en voz alta, pidiendo a Dios que me diera claridad, que me protegiera de cualquier presencia oscura. Mientras hablaba, el viento se detuvo, y un silencio espeso envolvió el cementerio, como si todo lo vivo contuviera la respiración. La campana continuó repicando sola, 3 veces exactas, y cada vibración parecía recorrer el aire, la tierra y mis huesos, dejando un rastro de frío profundo que me calaba hasta el alma. Decidí acercarme a la torre, subiendo con cuidado por la escalera antigua, cada peldaño crujiente resonando como un lamento. Cuando llegué al campanario, no encontré a nadie. La cuerda que normalmente se usaba para tocar la campana colgaba inmóvil, sin movimiento, como si nadie la hubiera tocado jamás. El repique continuaba, cada vez más tenue, pero aún presente, y sentí un peso en mi pecho, un nudo que me impedía respirar con normalidad. En ese instante comprendí que no se trataba de un sonido natural, ni de un fallo en la estructura de la campana. Había allí una fuerza que quería comunicarse, que reclamaba ser escuchada, y que usaba aquel instrumento para hacerse notar. El aire alrededor de la torre se volvió más frío, más denso, y pude distinguir un murmullo. Voces apenas audibles entre el retumbar metálico, rezos incompletos, letanías antiguas, plegarias olvidadas que flotaban en la noche. Era como si todos los muertos del cementerio quisieran participar de mi oración, guiando mi voz hacia ellos, pero también observando cada movimiento mío, juzgando mi fe. Me arrodillé en la base de la torre, temblando, y recé con todo el corazón, pronunciando salmos y suplicando protección divina. Cada campanada parecía responder, modulando su eco según mis palabras, hasta que, tras la tercera campanada, el sonido cesó abruptamente. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que antes, y por un instante tuve la certeza de que algo me estaba observando desde las sombras, algo que no era humano ni de este mundo. La torre permaneció intacta, la cuerda inmóvil, y el cementerio volvió a su calma habitual, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que lo había presenciado, la campana no sonó sola por casualidad, sino como un llamado, un aviso de que las almas, incluso cuando son olvidadas, pueden manifestarse de maneras que los vivos no comprenden. Desde aquella noche, cada vez que recorro los cementerios antiguos de Guadalajara, escucho en el viento un eco metálico que me recuerda que lo imposible puede ocurrir, que los muertos encuentran caminos para comunicarse, y que nuestra fe es la única luz capaz de protegernos ante misterios que escapan a toda razón y toda explicación humana. Historia 8: El ataúd que temblaba bajo la tierra en Monterrey. Aquella noche en Monterrey, el cementerio estaba sumido en un silencio absoluto, tan profundo que cada pequeño ruido parecía multiplicarse hasta volverse ensordecedor. Era la víspera de Todos los Santos, y yo había acudido para rezar por los difuntos de las tumbas más recientes, aquellas cuyos familiares ya no podían asistir debido a la distancia o a la muerte misma.
El aire estaba cargado de humedad y un frío inesperado que me calaba hasta los huesos, mezclado con el aroma de tierra removida y flores marchitas. Mientras avanzaba entre las lápidas, me detuve frente a un nicho reciente, la tumba de un hombre joven que había fallecido trágicamente hacía pocos días. Algo en ese lugar me llamó la atención de inmediato, el terreno parecía moverse bajo mis pies, de manera sutil pero inquietante, como si la tierra respirara o guardara un secreto que estaba por revelarse. Me arrodillé, colocando mis manos sobre la tierra, y en ese instante sentí un estremecimiento más fuerte, localizado justo sobre el ataúd. Un temblor pausado, rítmico, que se repetía cada pocos segundos. Al principio creí que era mi imaginación, que el cansancio y la soledad de la noche me jugaban trucos. Pero el temblor continuó, innegable, y algo dentro de mí me alertó, no era un movimiento natural, no era un temblor del suelo ni un efecto del viento. Era algo contenido, concentrado en aquel ataúd, una vibración que parecía querer salir de la tierra, clamando por atención. Intenté recitar un Padre Nuestro, esperando calmar lo que fuera que se manifestaba, pero el temblor no cesaba, al contrario, aumentaba ligeramente con cada palabra que pronunciaba, como si la presencia bajo la tierra respondiera a mi voz. Fue entonces cuando escuché un sonido, apenas un golpe sordo, como si alguien dentro del ataúd intentara moverse, empujando contra la madera, desesperado. Mi corazón se aceleró, y un frío recorrió mi espalda hasta la nuca, mientras comprendía que no estaba frente a un simple ataúd, algo estaba vivo dentro de él, algo que no pertenecía ya al mundo de los vivos, pero que tampoco descansaba en paz. Me arrodillé con más fuerza, recitando salmos y suplicando a Dios protección, sintiendo cada vibración en mis rodillas y en las palmas de mis manos. Cada golpe parecía tener un ritmo propio, como un lamento contenido, un mensaje imposible de entender con palabras humanas. Sentí entonces un peso sobre mis hombros, como si la presencia atrapada en la tumba se extendiera hacia afuera, tocando mi alma, mezclando miedo y compasión en un solo sentimiento que me paralizaba. Me atreví a inclinarme sobre la tierra, colocando mi oído cerca del ataúd, y pude escuchar, con un temblor casi imperceptible en la voz, un susurro: «No, estoy muerto, todavía». Las palabras me atravesaron como cuchillos, y mi fe se enfrentó al horror más profundo que había sentido en todos mis años de sacerdocio. Comprendí que aquel joven no había encontrado descanso, que algo había impedido que su espíritu abandonara la carne, que el ataúd era un límite entre dos mundos y que, por alguna razón desconocida, todavía mantenía su conciencia atrapada bajo la tierra. Permanecí allí, rezando sin descanso, sintiendo como las vibraciones disminuían lentamente, como si la oración empezara a calmar aquello que no podía descansar. Cuando finalmente el amanecer comenzó a iluminar el cementerio, la tierra quedó quieta, como si nunca hubiera temblado, como si la presencia bajo la tumba hubiera aceptado mi intercesión por el momento. Pero yo sabía que no sería la última vez que sentiría algo así, la memoria de esa vibración, de ese susurro desesperado, quedó grabada en mi alma para siempre. Desde aquella noche, cada vez que paso por tumbas recientes en Monterrey, recito una oración adicional, consciente de que algunos cuerpos aún guardan vidas que el mundo ignora, que algunas tumbas no son simplemente tierra y madera, sino escenarios donde los muertos, atrapados entre dos mundos, buscan ayuda para encontrar la paz que les fue negada. La tierra puede parecer tranquila, la noche silenciosa, pero bajo ella, hay historias que tiemblan, esperando ser escuchadas por aquellos que tienen fe suficiente para enfrentarlas. Historia 9: La cruz que sangró en Navarra. Nunca olvidaré aquella noche en Navarra, cuando me encontraba realizando una bendición nocturna en un pequeño cementerio situado en las afueras del pueblo, rodeado de campos y bosques que parecían guardar secretos milenarios. Era el mes de noviembre, la noche estaba oscura y silenciosa, el aire frío y húmedo penetraba hasta los huesos, y la niebla se arrastraba lentamente entre las lápidas, difuminando las formas y haciendo que cada sombra pareciera más viva de lo que realmente era. Mientras caminaba con mi rosario en la mano, recitando oraciones por los difuntos, me dirigí hacia una cruz de piedra antigua, erigida en memoria de un joven que había muerto trágicamente hacía más de 50 años. La cruz estaba cubierta de musgo y líquenes, su superficie desgastada por el tiempo, pero a pesar de su deterioro, tenía un aire de solemnidad que la hacía destacar entre las demás. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo en ese lugar me decía que no estaba solo. Recité un salmo tras otro, y fue entonces cuando lo noté.
Un líquido rojo comenzaba a brotar lentamente del centro de la cruz, goteando sobre la base de piedra y manchando la tierra húmeda. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de comprender lo que veía. No había señales de manipulación, no había pintura ni indicio de fraude, el líquido era sangre auténtica, fresca y tibia, que se movía como si siguiera un ritmo propio, derramándose lentamente sin que nadie la tocara. Me arrodillé frente a la cruz, temblando, y comencé a recitar las letanías de la misa de difuntos con más fuerza, intentando comprender si aquello era un signo divino, un aviso o una manifestación de sufrimiento atrapado en la piedra. Mientras pronunciaba las oraciones, el sonido del viento cambió, ya no soplaba suave, sino que arrastraba un susurro, como un lamento lejano, que parecía provenir de las tumbas circundantes. Las sombras de los cipreses se movían de manera extraña, alargándose y encogiéndose, proyectando formas que recordaban figuras humanas, inclinadas en oración o en súplica. La sangre continuaba fluyendo de la cruz, goteando sobre la tierra sin detenerse, y con cada gota sentía un peso en mi pecho, como si aquel símbolo antiguo absorbiera mis energías y mi fe, pidiéndome comprensión, pidiéndome reconciliación. Mi voz comenzó a temblar mientras pronunciaba la absolución, y entonces vi algo que me heló aún más la sangre, una figura se materializó entre las sombras, una presencia masculina que parecía observar la cruz con un dolor profundo, inclinando su rostro sobre el pecho. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero sentí su sufrimiento y su angustia, era como si la cruz sangrante representara un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un canal donde el dolor de aquel joven continuaba expresándose siglos después. Me arrodillé aún más, colocando mi frente sobre la base de piedra, suplicando a Dios que me diera fuerzas para comprender lo que ocurría y para interceder por aquella alma atormentada. La noche se volvió más intensa, cada sombra, cada susurro, cada sonido del viento parecía responder a mis plegarias, como si el cementerio mismo estuviera vivo, participando en un ritual silencioso de dolor y redención. Después de lo que parecieron horas, la sangre comenzó a disminuir su flujo. Las sombras se relajaron y el lamento se desvaneció poco a poco, dejando un silencio pesado pero reconfortante. La cruz volvió a su apariencia normal, como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que lo que había presenciado no era un engaño, sino una manifestación de lo inexplicable, un recordatorio de que el sufrimiento de las almas no siempre termina con la muerte. Desde aquella noche, cada vez que paso cerca de cruces antiguas en Navarra, observo con atención y respeto, consciente de que algunos símbolos guardan memoria, dolor y plegarias atrapadas, y que la fe de un sacerdote puede ser el puente que permita que esas almas finalmente encuentren alivio y paz. La cruz que sangró me enseñó que la muerte no borra todo, que hay secretos y heridas que permanecen latentes, y que nuestra presencia, nuestras oraciones y nuestra fe pueden, aunque sea por un instante, reconciliar lo imposible. Historia 10 del perro negro que custodiaba las tumbas en Arizona. Aquella noche en Arizona, el cielo estaba despejado, pero la luna apenas iluminaba el vasto cementerio que se extendía frente a mí, lleno de tumbas antiguas y recientes, algunas marcadas con cruces, otras con simples piedras gastadas por el tiempo. Era la víspera de Todos los Santos, y yo había decidido recorrer el camposanto para rezar por los difuntos que habían quedado olvidados, aquellos sin familiares que los recordaran ni velas que iluminaran sus nombres. Mientras caminaba entre las lápidas, escuchando únicamente el susurro del viento y el crujido de la grava bajo mis pies, algo llamó mi atención, un movimiento entre las sombras. Al principio creí que se trataba de un animal común, tal vez un coyote o un zorro, pero al fijar la vista, distinguí claramente la figura de un perro, completamente negro, de ojos intensamente oscuros que brillaban bajo la escasa luz de la luna. No tenía collar, ni marcas visibles, su presencia era silenciosa, casi espectral. Me observaba desde una distancia prudente, inmóvil, y cada vez que intentaba acercarme, retrocedía unos pasos, manteniendo una especie de vigilancia constante sobre el lugar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, algo en su mirada no era natural. Era como si aquel perro conociera cada secreto del cementerio, cada tumba, cada lamento enterrado bajo la tierra, y como si estuviera allí para protegerlos de cualquier intruso, incluso de mí, un sacerdote con la intención de rezar y bendecir. Avancé lentamente, recitando un Padre Nuestro, intentando acercarme, pero el perro me siguió, manteniendo siempre una distancia prudente. No emitía sonido alguno, no ladraba, no respiraba de manera audible, solo me seguía con una constancia que resultaba inquietante,
casi sobrenatural. Mientras recorría las filas de tumbas, noté que algunas piedras parecían estar marcadas por pasos invisibles, hundidas ligeramente en la tierra húmeda, como si alguien hubiera caminado sobre ellas en plena noche. El perro se detenía frente a cada tumba con un aire solemne, girando su cabeza hacia mí como si me invitara a detenerme, a observar, a respetar lo que allí descansaba. Llegamos a una sección del cementerio donde las tumbas más antiguas parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Allí, el aire se volvió más frío, pesado, y pude percibir un murmullo distante, un lamento apenas audible que se mezclaba con el viento. El perro negro permaneció inmóvil, como si estuviera escuchando y protegiendo al mismo tiempo, sus ojos fijos en un punto entre las tumbas. Intenté hablarle, acercarme aún más, pero cada vez que daba un paso, sentía un peso sobre mis hombros, una presión que parecía provenir tanto del perro como de la tierra misma. Comprendí que no estaba frente a un simple animal, sino ante un guardián de las almas, un espectro que vigilaba y protegía los secretos y dolores de los muertos, asegurándose de que nadie perturbara su descanso. Me arrodillé frente a una tumba particularmente antigua, colocando mis manos sobre la tierra y recitando salmos, y el perro se quedó a mi lado, inmóvil, observándome como evaluando la sinceridad de mi fe. La noche avanzó, y cada vez que el viento movía las ramas de los árboles, parecía que susurraban nombres olvidados, historias truncadas y plegarias sin terminar. El perro negro permaneció allí, silencioso, como un guardián que aceptaba mi presencia únicamente porque mi intención era orar y no perturbar. Cuando el primer rayo de luz comenzó a teñir el horizonte, el perro dio unos pasos hacia la neblina y desapareció, fundiéndose con las sombras de manera que parecía haber sido siempre parte del cementerio, una extensión de la noche misma. Me quedé solo, temblando, con el rosario entre mis manos, consciente de que lo que había presenciado no era de este mundo. Desde esa noche, cada vez que visito cementerios en Arizona, camino con respeto y precaución, sabiendo que no todos los guardianes son visibles ni todos los muertos descansan en silencio. Algunos tienen protectores que los vigilan desde las sombras, y el perro negro, siempre presente en mi memoria, me enseñó que hay fuerzas que trascienden la vida y la muerte, y que nuestra fe, nuestra humildad y nuestro respeto son las únicas armas para interactuar con lo que no pertenece a los vivos. La presencia de aquel perro me recordó que ciertos lugares, ciertas tumbas, y ciertas almas requieren más que oración, requieren reverencia, silencio y la certeza de que lo que se ve y lo que no se ve puede ser igual de real y de poderoso. Si estas historias te han helado la sangre, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante, y comenta cuál historia te impactó más o cuál te gustaría que investigáramos en el próximo vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más aterradores del mundo sobrenatural.